En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos, preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto, porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. Tenemos que hablar de otros temas. Brian Cortés. Bueno, vamos a hablar y vamos a hacer un raconto de hechos de cómo manejamos la información del pasado domingo hasta el día de hoy de Brian Cortés, el futuro arquero de Peñarol. Ahí tenemos una placa, Juanito, que la armás todos con característica del jugador, que habla de los 30 años, 1,87 m y una serie de elementos más informativos para compartir con la audiencia Tirando Paredes. Sí, ahí está la información de Brian Cortés para que la gente lo termine de conocer, sobre todo el hincha de Peñarol que está expectante respecto a su llegada. 30 años, la edad de Brian, así se escribe, digo, capaz que es atípico para algunos, lo chequeamos al 100% y así se escribe el nombre. 1,87 m de estatura, como dijo Pillo. Particularidades en la carrera, arranca en Deportes Iquique y nos decían ayer que hace varios años ya está jugando con la camiseta de Colo-Colo. A nivel de selección de Chile, sub-20 mayor, entiendo que también tuvo alguna participación sub-23. Nunca jugó en el exterior, nunca salió de Chile a jugar con la camiseta de otro equipo. O sea, es la primera vez que a través del fútbol viaja a otro país que no sea Chile. Hablando de su carrera deportiva. Exactamente. Dato no menor para tener en cuenta, un chico que tiene 30 años. 30 años tiene Brian. Reitero, en los clubes donde jugó, Deportes Iquique y Colo-Colo. En Deportes Iquique él estuvo desde el 2013, hizo las juveniles, pero en 2013 arrancó a tener participación en el primer equipo, o sea, con 18 años. Y en Colo-Colo está desde el año 2018. Ya son unos 7 años en el cacique. Está linda la placa que armaste, ¿eh? Lindos colores, muy clara en lo que dice. Bueno, hay otra placa que armaste que tiene que ver con los números justamente de Brian Cortés en la carrera que hemos de alguna manera descrito con Juanito. Esto es en Chile mismo. Números del ámbito local de Chile y del ámbito de la selección nacional. Es el actual arquero de la selección chilena en la eliminatoria y jugó la última Copa América de selecciones nacionales. Sí, más números para Brian Cortés, que Joaco va a mostrar. Reitero en lo que dijimos en el arranque, se viene la palabra también del capitán de Colo-Colo. En la otra placa tenemos la trayectoria de Brian en la selección de Chile y en la carrera respecto a su totalidad. Respecto a la totalidad de la carrera de Brian, él ganó 9 títulos. Él jugó 269 partidos, ya tiene una trayectoria importante. Recibe 289, es decir, 20 goles más de los partidos que jugó. Tuvo 95 arcos en cero, vallas invictas. Esto respecto a la carrera. Claro, déjame decir algo, porque suena medio raro. Sí. 269 partidos jugados, 289 goles. O sea, le convirtieron un gol y fracción por partido, en el promedio. Ahora, tiene 95 arcos en cero. Quiere decir que hubo algunos partidos donde le convirtieron 2 goles. Para que dé justamente esa cifra. 269 partidos jugados, 289 goles recibidos, 95 arcos en cero. Son números oficiales del arquero Brian Cortés. Es un tercio, ¿no? Es un número importante de arcos en cero. Un tercio de los partidos arcos en cero. Claro. Sí, es un buen dato ese. Pero por otro lado, viste que tiene más goles que partidos atajados. Pero bueno, está. Son los números de Brian. Pero está bueno lo que dices. El número del arco en cero creo que te rompe con lo otro, ¿no? Capaz que decías, mirá, es un arquero que recibió más de lo que atajó, de los partidos que atajó. Pero por otro lado, como dice Claudio, 95 partidos donde no recibe goles. Un tercio de los partidos jugados. Y además la cantidad de goles recibidos, yo qué sé, es muy relativo, ¿no? Hay que ver la responsabilidad del arquero, porque si entraban caminando, Colo-Colo tuvo años muy complejos también. Sí. Claro. En los últimos años. Los últimos años de Colo-Colo han sido muy, muy complejos. Bueno, ayer hablamos con el colega chileno que nos decía justamente eso. Es cierto que en los últimos tiempos Brian recibió algún gol debido a esos tontos que reciben los grandes arqueros, y tiene que ver eso justamente con una situación interna que se dio con Brian Cortés, que no tiene la mejor relación o el mejor vínculo con la estructura de Colo-Colo, con la Sociedad Anónima Deportiva. Yo creo que, como decía ayer el colega chileno, hay un ciclo cumplido de Brian Cortés, él lo entiende así, en Colo-Colo,
hay un ciclo cumplido de varios jugadores que tienen más nombre que Brian Cortés y no han dado absolutamente nada en este tiempo justamente en el equipo colocolino. Que hoy, reitero lo que dijimos al comienzo, juega un partido internacional amistoso contra el Real Valladolid de España, el equipo de Guillermo Almada. Se están festejando los 100 años del equipo chileno. Producto de eso se genera el partido, un partido donde en la previa o después del partido, tengo entendido información, se reúne la SAD, la Sociedad Anónima Deportiva que administra Colo-Colo, para seguramente firmar el acuerdo al cual ya han arribado Brian Cortés con Peñarol. Sí, respecto a los títulos que vemos ahí, son 9, gana 8 con Colo-Colo y 1 con Deportes Iquique. Tiene 2 campeonatos del fútbol chileno, o sea, los campeonatos que se definen a fin de año. Bueno, tiene 2 de esos, fue 2 veces campeón de Chile. Tiene 3 supercopas con la camiseta de Colo-Colo. Y fue en 4 veces campeón de la Copa Chile. 3 con Colo-Colo y 1 con Iquique. O sea, tiene títulos arriba, obviamente está en uno de los equipos más importantes del fútbol chileno. Pero lo curioso es que también tiene un título con la camiseta de Deportes Iquique. Estos son los 9 títulos de Brian Cortés. Sí, a ver, para mí, en cuanto a la edad, ideal para un arquero. Para mí los 30 años es la edad, el prime del arquero está en los 30 años. Entonces creo que en ese sentido llega con una muy buena edad. Insisto en que no se le puede caer con los goles en contra, porque hay que ver la responsabilidad también. En la selección lo mismo, ¿no? Porque en la selección 23 partidos jugados, 24 goles recibidos, pero justo una selección chilena que en las últimas 2 eliminatorias pasa vergüenza. Entonces, es difícil caerle al arquero cuando la selección chilena hace 8 años que no le encuentra la vuelta. Exactamente. Entonces, exactamente. Me parece que son buenos números, ¿no? Son buenos números y además este arquero de cuadro grande, ¿no? Porque Colo-Colo es uno de los grandes, si no el más grande de Chile. Y lo otro para destacar de Cortés, que ayer nos decían, porque le preguntamos por Arias, porque hoy hablamos mucho de Racing, el rival de Peñarol en la Copa, y claro, está Gabriel Arias como arquero de selección. Bueno, para quienes toman la determinación en la selección chilena, Cortés está por delante de Arias. Sí, está por encima de Arias y eso creo que le da valor a él. Claro, o sea, claro. Le da valor de estar por arquero, ¿no? Por encima de Gabriel. La figura de Racing. Y viene a reemplazar a Claudio Bravo, nada más y nada menos. Y viene de reemplazar a Claudio Bravo, exactamente. Nosotros decíamos también como información ayer que el arquero, el ex arquero que entrena arqueros en Peñarol, el gallego Ferro, consultó al ayudante de Gareca. Gareca, técnico de la selección trasandina en su momento, consultó al ayudante técnico, que es compatriota uruguayo, por justamente Brian Cortés, y la recomendación fue muy positiva para que lo contrataran. Eso era otro elemento que yo tenía como información arriba de la mesa al momento que el pasado domingo empezamos con el tema Brian Cortés llega a Peñarol, entre otros temas. Quien habla sabía de una conversación de Aguirre con el jugador, donde Aguirre le dice Peñarol te abre las puertas, y el jugador, palabra más, palabra menos, quiero salir de Colo-Colo y quiero llegar a Peñarol. Y quien habla sabía de un préstamo cierto, con cierto cargo, que tiene que pagar Peñarol, pero la cifra es absolutamente manejable, es una cifra pequeña. Esa era la información que yo tenía en lo previo, para decir que Brian Cortés, como dijo originariamente, tirando paredes, iba a llegar finalmente a Peñarol. Vos hablabas, Juanito, hace un ratito de una conferencia de prensa que se genera con el capitán y otros jugadores del equipo colocolino en función del partido que se va a disputar hoy, del cual estábamos describiendo y haciendo mención. Este partido de Colo-Colo con el Real Valladolid de España. Sí, habló Esteban Paves, que es el capitán de Colo-Colo. Se dio la conferencia ayer en horas de la tarde. Habló el capitán de Colo-Colo y capitán de Valladolid. Tenemos un fragmento para escuchar a Paves, ya lo tiene pronto ahí Juaco. En el arranque, para aclarar antes de escucharlo, porque está cortado. En el arranque él habla de la salida de otro compañero, que se llama Zavala, que se va a jugar a Coquimbo Unido. Y después, ahí sí, él menciona a Brian Cortés y arranca a hablar de Cortés. Pero de quien habla en el arranque, porque confirma su salida, es de Zavala. Después él habla de Brian Cortés y ahí está pronto para escucharlo al capitán de Colo-Colo, Esteban Paves. Él se despidió de nosotros, le deseamos el mayor de los éxitos. Y lo de Brian también estoy al tanto de eso. La verdad que ha sido un año tormentoso para todos, en especial para Brian a principios de año. Todos sabemos lo que ocurrió.
Y yo creo que eso ya depende de qué es lo que quiera el profe, lo que quiera el club con Brian. Creo que Brian hoy día está en un momento un poco difícil acá en Colo-Colo. No está jugando estos últimos partidos, el arquero titular de la selección. Algo inusual que pase eso y la verdad que esperemos que llegue a buen puerto. Ojalá esta semana también saber qué es lo que quiere Brian, lo que quiere la institución, como te digo, y ojalá saber lo antes posible por el bien de todos y estar todo enfocado acá en Colo-Colo. Bien, el capitán de Colo-Colo hablando de sus compañeros. Y lo segundo que decía, como bien describía Juanito, hablando justamente de Cortés, que seguramente llegue en las próximas horas a Peñarol. Vamos a recapitular en cuanto a la información. Es un préstamo de 6 meses con opción de compra. No hay obligación de compra por parte de Peñarol. Es un préstamo con cargo. Es una cifra, por lo que me dicen a mí, menor de $100.000. El cargo de que tiene que hacerse Peñarol para hacer justamente el préstamo de Cortés, que tiene contrato vigente con Colo-Colo para llegar a Peñarol. Peñarol paga una parte de salario, que es un salario, digamos, medio de lo que se paga a jugadores internacionales acá. Otra parte de ese salario la paga Colo-Colo. Reitero, préstamo por 6 meses con opción de compra. Esa es la condición en principio de Brian Cortés para que llegue a Peñarol. Reitero lo del comienzo, es bueno porque de alguna manera la gente se va sumando. Y quizás no escucharon los que describíamos el comienzo de Tirando Paredes. Lo que falta es, y está ya muy encaminado, falta simplemente la firma de los directores que integran la Sociedad Anónima Deportiva que administra el Colo-Colo. Esa Sociedad Anónima Deportiva se llama Blanco y Negro. Entonces los directores de Blanco y Negro tienen que firmar esta negociación que se hizo en las últimas horas con un representante de Colo-Colo, el jugador, los representantes del jugador y el Club Atlético Peñarol. Bien. Respecto a Cortés, ya lo hemos dicho, vale la pena resaltarlo, su último partido fue contra la U Católica el 6 de julio, o sea, este mes fue su último encuentro, fue titular. Después la U de Chile jugó 2 partidos más Colo-Colo jugó 2 partidos más contra la U de Chile, un partido clásico allí en Chile. Ahí atajó Fernando De Paul, y el último partido fue contra Deportes La Serena, ganó Colo-Colo 2-1 y atajó otra vez Fernando De Paul. Es decir, hace 2 partidos perdió la titularidad, es algo reciente, y su último encuentro fue este mes, o sea, viene con actividad. Fue el 6 de julio su último encuentro en la derrota de Colo-Colo frente a Universidad Católica. Bien, lo que está poniendo Juaco a la vista en la imagen de Tirando Paredes, este tuit lo pusimos nosotros a las 8:44 del 20 de julio, el pasado domingo. Pusimos este tuit. Dice: Peñarol trabaja para cerrar esta noche su arquero. Las negociaciones están en curso final y hay mucha confianza. No es ninguno de los nombres que han sonado. Hasta ese momento, el nombre de Cortés no había sonado. Toda la info de Tirando Paredes este lunes a las 7:45 por YouTube. Bueno, eso fue lo que hicimos nosotros el domingo. Bueno, a esa altura ya sabíamos que era Brian Cortés. El tema que no podíamos decirlo, por un tema de confianza de quien nos había informado. Arrancamos el lunes, hoy estamos a miércoles, y los que nos siguen en la tira habitual de Tirando Paredes seguramente lo recordarán. Con este tuit empezamos a embromar, a hacer un ida y vuelta con la gente del chat de nuestro canal y en WhatsApp para ver quién es este arquero que finalmente va a terminar llegando a Peñarol. Se dieron un montón de nombres. ¿Y qué decíamos nosotros el lunes, Juanito Contador? El lunes decíamos, muchachos, no es ninguno de los nombres que hasta ahora se habían manejado. En la parte final del programa del lunes, algunos en el chat del canal de YouTube, nosotros ya habíamos dicho golero extranjero, 1,87 de altura, que jugó de selección nacional, pero que jugó solo en su país. Ese dato fue, yo creo, contundente. Ahí está, fue contundente. Y muchos seguramente fueron a googlear arquero 1,87 que solo jugó en su país de selección. Bueno, y empezó a aparecer en el chat del canal de YouTube el nombre de Brian Cortés. Esto coincide también con que algún colega el lunes por la mañana a esa hora empezaba a manejar el nombre de Brian Cortés. Entonces, nosotros nos parecía no lógico no decir el nombre cuando había trascendido y no por nuestra vida. Entonces, eso no me liberaba a mí
del compromiso que había asumido de no decir el nombre de Brian Cortés. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lunes mismo, en la mañana, Tirando Paredes hablaba del Brian Cortés como posibilidad concreta de llegar al arco de Peñarol. Eso fue el lunes. El lunes mismo, a lo largo del día, establecimos otro tuit, que lo tiene Juaco para que se pueda compartir. El otro tuit, Juaco, que te puse, es Brian Cortés es el arquero apuntado, información de @tirando de 10, Tirando Paredes, 30 años, 1,87 m de altura, sin experiencia fuera del fútbol chileno, solo jugué en Iquique y Colo Colo. Y pusimos la foto de Brian Cortés. Esto fue en el desarrollo del programa, o sea, arrancamos con la foto del arquero y en el propio programa terminamos poniendo justamente este tuit que ahora están viendo. Esto fue el día lunes. El día lunes. No te vayas al martes. El lunes, digo porque no fue fácil, el lunes Rubio lo descarta. Exacto. Lo desmiente. Pero ¿qué creo yo que fue y cuál creo yo que fue la estrategia de Rubio? Como venían de lo que le pasó con Muslera, que lo dieron por cerrado, hasta Aguirre habló con sus dos arqueros en Peñarol, yo creo que quiso cuidar el tema. Le consultaron claramente colegas a Rubio sobre Cortés y dijo que no era el arquero apuntado por Peñarol. Yo creo que ayer ya termina de explotar el tema en los diferentes colegas, en Chile también, sobre esto que viene manteniendo el pillo del día lunes por la mañana. Exactamente. Bueno, después, en @tirando1010, pusimos otro tuit. Y esto tiene que ver ya con el día de ayer y con la charla que tuvimos con nuestro colega Cristian Alvarado, periodista chileno, que nos hablaba justamente de Brian Cortés. Y nos decía, hoy el presente de Brian Cortés no es el mejor, como todo Colo Colo. Lleva un par de partidos como suplente, no jugó el clásico. ¿Te acordás que nosotros como información habíamos dicho, es un arquero normalmente titular que lo está pasando por un buen momento en este momento y ha perdido la titularidad? Exactamente. Ahí está. Lo que dijo Juanito no es un detalle menor, porque nosotros seguimos sosteniendo la presencia o la posibilidad de Brian Cortés, aun cuando el propio presidente Peñarol en la Sport 890 prácticamente había negado el tema. Y yo creo, como dice también Juanito, que lo negó por el efecto Muslera. Se cuidó, porque además sabíamos que Diego Aguirre había hablado con él, con el propio Nacho Rubio, y le había pedido, por favor, la discreción con relación al tema Cortés. Yo sabía por ese entonces que el técnico de Peñarol ya había hablado con el jugador había hablado con el técnico, y están de acuerdo los dos en que se siguiera la negociación para que finalmente el jugador llegara a Peñarol. Ya había hablado Diego Aguirre con el arquero justamente actualmente en Colo Colo. Entonces yo entiendo al presidente Peñarol que quiso cuidar esa información y que no saliera por lo que había pasado tiempo atrás con Muslera. Nosotros seguimos sosteniendo justamente la situación de Brian Cortés y esta fue la situación de charla, Juanito, que tuviste vos con el colega chileno. Una charla extensa que tuvimos con Cristian Alvarado, el colega de ADN Deportes de Chile. Nos dio unas cuantas características. La verdad, las referencias que nos dio son positivas. Porque viste que se menciona mucho que es un arquero que no se destaca por su estatura, y es verdad, porque es un arquero que no pasa el 1,90 m. Yo creo que no entra la característica de arquero alto. Ahora, en cuanto a características del arquero de Cortés, nos dio muy buenas referencias. En la jornada de ayer está la nota, incluso la subió el Maxi Novar, ustedes la pueden observar, y si quieren conocerlo a Cortés, Cristian ayer dio muchos detalles porque lo tiene más visto que nosotros, y confirmó de alguna manera lo que venimos adelantando desde el lunes, que es un arquero con trayectoria, con experiencia, que es cierto que no salió de Chile, pero que llega con trayectoria internacional de jugar con su selección, que hoy, en los últimos 2 partidos, y eso fue claro, Cristian ayer, perdió titularidad. No es que fue suplente todo el semestre. En los últimos 2 partidos cayó el equipo de Colo Colo y él salió del equipo y empezó a atajar de Paul. Pero no es que fue suplente todo el semestre. O sea, llega con actividad. De hecho, el 6 de julio fue titular. Exactamente. Bueno, y después, entre otros tuits que pusimos unos cuantos del colega dando su opinión sobre la situación de Cortés, el colega chileno. Pusimos uno en el día de ayer, que es como, de alguna manera, el camino para que entres en YouTube en ese link y puedas ver la información de Tirando Paredes. Esto lo pusimos ayer a las 11:41 de la mañana.
a un paso de Peñarol. La foto justamente de Brian Cortés y el título a un paso de Peñarol. Un videíto que está en nuestro canal de YouTube. Inminente llegada de Brian Cortés a Peñarol, toda la info en Tirando Paredes. Sí, es así, están las dos notas. Hay dos videos que ustedes pueden ver. La nota con Cristian son unos 20 minutos y nos explica directamente cómo ataja y cuál es su actualidad. Y después hay otro video donde Pillo habla con él mano a mano y empiezan a tener un intercambio, sobre todo más informativo. La nota, la parte conmigo fue más características del arquero, del jugador. Y yo tuve ida y vuelta con el colega en la parte informativa e incluso le tiramos alguna información para que él manejara justamente en Chile. En ese momento nosotros sabíamos que el arquero que quería el técnico de Peñarol es y que quiere Brian Cortés. Para terminar de alguna manera de cerrar el círculo informativo. Reitero lo comienzo, ¿qué está faltando? La firma de los directores de la Sociedad Anónima Deportiva de Colo-Colo. Ahora bien, hoy no iría como titular, lo otro que tenías como información, ¿no? Que hoy no iría como titular porque está a punto de arreglar Peñarol. Claro. Imagínate si iba hoy como titular y se desgarra, por ejemplo. Bueno, después lo otro. Para los hinchas de Peñarol, ponele, Juanito Contador, amigo de la comunidad, que caiga un rayo. Cae un rayo y eso determina que Cortés no venga a Peñarol. ¿Qué quiere decir esto? Que todo indica que Cortés va a llegar a Peñarol. Pero cayó un rayo, Cortés no llega a Peñarol. ¿Cuál es el colero extranjero por el cual va a ir Peñarol si Cortés no llegara? No hay. Están descartados todos los nombres que se venía hablando hasta este momento. No hay plan B en ese sentido. Entonces me dice a mí gente en la cual yo confío en la información que si se cae un rayo y termina esto, que Brian Cortés no llegue a Peñarol, Peñarol va definitivamente en el ámbito local por Sebastián Sosa, el arquero de Juventud Las Piedras. Seguramente Sebastián Sosa en Las Piedras está haciendo algo para que se caiga el rollo, ¿no? Y Cortés no llegue. Esa es la información que yo tengo del arco de Peñarol. Bien. Campaña con Cortés o Cortés con campaña, o en su defecto, si cae un rollo, campaña con Sosa o Sosa como campaña. Sí, pensando un poco en campaña, hay un elemento favorable en la llegada de Cortés. O sea, Peñarol está buscando un arquero. Es Cortés, perfecto. Hay un elemento favorable en campaña que es que Cortés, siendo citado a la selección, generalmente acá no se para el fútbol. Entonces campaña va a tener la posibilidad de, cuando haya fecha FIFA por la selección, tener fútbol, ¿no? Y atajar seguramente en esos partidos. Lo otro de campaña, ¿no? Lo otro de campaña para aclarar, porque acá hablamos del interés de Newell's. Sí. Newell's ya cerró un arquero. Se llama Juan Espínola, llega desde Olimpia, va a firmar por 3 años. Por lo tanto, Newell's ya contrató al sustituto de Keylor Navas, que se fue a jugar a Puma de México. Y eso descarta la salida de campaña a Newell's, que era uno de los equipos interesados. Sí. Exactamente. Bueno, esto es todo lo que tenemos para informar y hacer un repaso y un raconto de hechos de lo que fue el tema informativo de Brian Cortés, que en las próximas horas, en principio, va a llegar al Club Atlético Peñarol.